Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Aries, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te agradezco que me dejes tus comentarios, que me cuentes qué tal te ha parecido esta lectura. Y también estoy sorteando 3 de mis planificadores semanales en su versión imprimible. Te la estoy dejando aquí en la pantallita del video para que los veas. Si te gustaría participar por uno de estos planificadores semanales, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme en los comentarios que te gustaría ganar este planificador semanal. Y aprovecha los descuentos, hay hasta 70% de descuento en servicios y productos en mi sitio web. Te estoy dejando toda la información que necesitas aquí abajito en la descripción de este video. Aries, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Toma lo que resuena y el resto déjalo ir. Puede ser una lectura espejo también, toma lo que resuena. El resto puede ser para otra persona. Bien. Vamos a comenzar ya con esta lectura. Tenemos el 2 de espadas como energía general de la lectura. Este 2 de espadas nos habla, bueno, primero es algo un poco difícil de sostener. Estamos sosteniendo 2 espadas con los ojos vendados. No sabemos muy bien hasta cuándo tenemos que sostener este peso, ¿no? También esta carta nos habla de una decisión que hay que tomar y es importante preocuparse de que la conexión sea equivalente y sea recíproca, ¿no? Que ambos se entreguen el 50 y 50. Es muy duro sostener una relación uno solo cuando otra persona no está haciendo el esfuerzo, ¿no? Así que prestarle atención a eso en particular, mis queridos chicos y chicas de Aries, ¿ok? Es importante quitarse esa venda de los ojos y poder observar, ¿no? ¿Cómo está la relación? ¿Está equilibrada? ¿Hay equilibrio en esta relación? ¿O alguien se está llevando más peso que el otro? Veo que alguien puede estar haciendo más trabajo que la otra persona, invirtiendo más energía en esta conexión. Por lo tanto, hay que hablar desde ahí, ¿no? Vamos a ver tu energía. Tú tienes la carta de la papisa y la carta del hombre colgado. Es como si te sintieras como retenido o suspendido también en el tema de esta conexión. Es importante que te conectes con tu intuición con la carta de la papisa y que puedas observar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Estas dos cartas no son de acción, sino que son más bien de contemplación, de análisis. Entonces esto me dice que tú puedes estar analizando esta conexión de forma profunda. Presta la atención bien a tu intuición y observa un poquitito más allá de lo que está en los hechos, ¿no? Miremos un poquitito más allá. Me gustaría que le prestes un poco más de atención a tus emociones, a tus sentimientos y qué te dice eso intuitivamente acerca de la conexión, ¿ok? Siento que no estás actuando mucho, sino que le estás prestando más análisis. Y bueno, eso también nos lleva a ciertas conclusiones. Entonces, queremos darte consejo con respecto a lo que puedes estar presintiendo y mirar un poquitito más qué pasa ahí, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos con tu persona especial? El Rey de Pentáculos y el Hierofante. Estas son cartas de matrimonio. Estas son cartas de querer ofrecerte algo estable. Y también con el Hierofante, como te indico, esta es una carta de unión profunda. Siento que esta es una persona que quiere más compromiso contigo. Y quizás es eso particularmente lo que tú te estás cuestionando. ¿Esta conexión me sirve? ¿Es lo que quiero o no es lo que quiero? Y antes de tomar una decisión, quiero poder evaluarla. Ahora, entre ambos se ve mucha felicidad. ¿Bien? Mucha felicidad. Con este 10 de copas. O sea, puede haber una unión maravillosa. ¿Bien? Pero con este 7 de espadas al reverso es importante ser honesto o honesta con respecto quizá a esta situación que es lo que estamos viendo antes, ¿no? ¿Qué tanto estamos poniendo de esfuerzo en la conexión? Quizá esta persona también, a pesar de querer algo serio contigo, ¿no? Entrega mucho tiempo o energía a lo que es el tema laboral, entonces quizá
eso te preocupa un poco, claramente. Ahora me gustaría prestar un poquitito más de análisis a lo que son los impedimentos o qué es lo que puede estar afectando esta conexión para observarlo un poco más detenidamente, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué necesitamos entender acerca de esta conexión, acerca de los impedimentos o alguna traba que pueda tener la conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber? Ok. Bien, ahora el péndulo nos habla de atracción sexual y luego nos está hablando de amor incondicional. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más tenemos que saber con respecto a esta conexión? Ok. Bien, nos apunta temas de confianza. Quizá tiene ciertas confianzas cierto aspecto de desconfianza con respecto a esta conexión. Y quizá desde ahí viene tu sentido intuitivo. También me estaban apuntando un poco a lo que es la lealtad. Entonces quizá dudas también de la fidelidad de esta persona. Por ahora no nos aparece otra figura externa en la conexión. Por lo tanto, no lo vamos a tomar como una indicación de que puede haber infidelidad. Esto no significa que no lo haya, sino que por lo menos por ahora no lo están indicando. Bien, muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber de qué se trata este 7 de espadas. Ok, siento que acá hay un gran potencial en esta conexión, pero ciertas dudas, ¿no? Estos aspectos de la confianza pueden terminar afectando. ¿Qué es lo importante? Que podamos hablarlo. Si es que no lo podemos hablar, si es que estamos en una conexión donde no podemos demostrar qué es lo que nos pasa, lo que sentimos, ¿no? Y que podamos hablar al respecto, ahí generalmente no es, ¿bien? Ojo, que acá sí hay un gran potencial, pero me gustaría ver más cartas acerca de hablar acerca de estas cosas, ¿ok? Es importante poder hablar, que no te los guardes tampoco, ¿bien? Porque eso puede resultar en la pérdida de una conexión que posiblemente es buena, ¿bien? Como que siento que se puede ir deteriorando en el tiempo. Pero vamos a mirar un poco más la energía de esta persona especial. Porque acá con un 6 de copas y un 10 de copas no hay un gran potencial. Pero es importante tener ese dominio de uno mismo, saber hablar también de las cosas que te hacen feliz y cómo te gustaría trabajar positivamente en esta conexión, activamente poder decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que me hace feliz, cómo podemos trabajar en esto como pareja. Muchas gracias, guías espirituales. Tenemos 3 de espadas al reverso, la carta del sol y la carta del diablo. Siento que posiblemente esta persona puede estar soltando una conexión kármica o viene saliendo de una conexión muy dolorosa, pero eso lo libera a esta persona o la libera, ¿bien? Sí, tiene que ver principalmente con una separación anterior, ¿no? Pero ahora que esto cambia positivamente, siento que esta persona ya no está actuando hacia esa conexión, sino que está transformando esa energía de forma positiva. Me gustaría saber a qué nos llega. 2 de bastos, a proyectarse contigo. Entonces quizá por eso mismo tú estás teniendo dudas. ¿Será que esta persona ha cerrado ese ciclo de forma auténtica? Ahora, con el diablo al derecho, sí se ve que todavía pueden haber ciertos patrones tóxicos, algún aprendizaje que hay que tener de forma profunda, pero con la rueda de la fortuna esto va avanzando de forma positiva y la proyección se mueve hacia ti. Bien. Interesante lectura. Me gustaría ir viendo un poco más, quédate hasta el final porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué mensajes tiene la persona de Aries para Aries? Porque te siento a ti con muchas dudas, ¿no? Dudando de esta persona también.
como de sus intenciones, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? Era mi culpa, pero te eché la culpa a ti. Me acuerdo de cada detalle de ese día. Me perdí a mí mismo por un tiempo. Sé que me pasé de la raya contigo y espero que algún día puedas perdonarme. Mi vida no está tan en orden como parece y hoy no estoy emocionalmente disponible porque todavía esta persona está sanando. Pero sin embargo, te ve a ti como una persona con la que se quiere casar. Siento que tiene que ver con un ciclo que esta persona tiene que sanar, poder cerrarlo y así puede avanzar hacia adelante, proyectarse de otra forma contigo. Y es por eso que hoy no está tan emocionalmente disponible como, si nosotros, como nosotros lo deseamos. Y podemos estar sintiendo también que estamos nosotros poniendo más esfuerzo en la conexión y tú dices, bueno, pero ¿hasta cuándo, no? ¿Por qué tengo que aguantar esto? No lo tienes que aguantar primero. Esa es una decisión que ojalá la tomemos de forma consciente. No porque esté pasando esto y pueda haber una proyección aquí, significa que la tengas que tomar. Esa decisión es tuya y que siento que es principalmente lo que estás evaluando. ¿Bien? No necesariamente nos tenemos que quedar aquí porque hay un potencial. ¿Bien? Vamos a ver un poquitito más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría ver qué nos recomiendan con respecto a esta conexión. Ok. Con esta carta nos dice, un tema personal llega a tener una resolución y siento que esto nos está hablando de la situación de nuestra persona especial, ¿no? Llega a una especie de resolución. Para ti, ¿qué te invitan? Deja ir la negatividad, porque si es que hay negatividad aquí, esos miedos, esas inseguridades, ¿no? El no hablarnos las cosas, la situación se queda como está. Te piden que puedas balancear la espiritualidad y la practicidad. No solamente quedarnos en la contemplación, sino que puedas evaluar qué es lo que tienes que hacer al respecto o cuál es la siguiente decisión o acción a tomar para ti. Bien, qué es lo que más te sirve, si realmente quieres estar aquí o no. Bien, pero si nos quedamos donde estamos y esta energía no se mueve, esto no va a llegar a ninguna parte y eso es lo que nos recomiendan las cartas acá, que podamos evaluar qué es lo que deseamos hacer, no que nos quedemos sostenidos, suspendidos ahí en el tiempo esperando cualquier cosa que sea lo que estés esperando que suceda, ¿bien? Sino que tomar un poco más las riendas de la situación, ¿sí? Con una meditación inicial, claro, balance espiritual con la practicidad. Primero pienso, luego actúo, ¿bien? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión recomendable para nuestros amigos y amigas de Aries? ¿Qué opinan los guías espirituales? Ok, siento que hay ciertas cosas con las cuales tenemos que hacer las paces, poder perdonar el pasado para poder seguir adelante. En ese sentido, encontrar una resolución pacífica a lo que sea que haya pasado entre ustedes, ¿ok? ¿Qué nos recomiendan las cartas? Acá nos dicen, espera, porque sí hay algo interesante aquí para ti. Ojo, que esa no es mi recomendación personal, yo siempre les voy a decir, no tienen por qué quedarse esperando a que alguien se solucione la vida para estar con ustedes, porque cuando alguien realmente quiere algo y está en la posición para hacerlo, va a llegar y lo va a hacer. Bien, el ser humano es complicado y a veces pasan estos asuntos, ¿no? De esta forma, pero eso no significa que lo tengamos que aceptar, ¿bien? O que lo queramos para nosotros. Por eso la claridad absoluta tiene que estar dentro de ti, Aries, acerca de qué es lo que tú quieres, cuáles son tus estándares en las conexiones, pero sí nos indican que más adelante hay alguna especie de oportunidad, ¿no? Que esto se va transformando de forma positiva más adelante. ¿Bien? Es como que te llama a tener un poco de paciencia, que siento que la estás teniendo, no tienes para qué tenerla por siempre si es que no lo deseas, ¿no? Que esa decisión sea tuya y sea tomada de forma consciente, porque es bueno para ti y no por dependencia emocional, por ejemplo, ¿vale? Sino que porque auténticamente hasta la última fibra de tu ser te hace sentido. Pídele a tus guías por ayuda. ¿Hay alguna oportunidad de abundancia aquí para ti?
pero siempre les voy a decir, esa es su decisión. Bien. Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Como les digo, me gustaría ver más cartas de acción. Siento que todavía esto está un poco estancado porque tu persona está haciendo un proceso interno bien fuerte, que yo sí siento que sale provechoso, que sale bueno de ahí, pero bueno, hay que ir viendo, ¿no? Hay que ir viendo. Vamos a ver, me gustaría ver más acción. Bien, 4 de pentáculos, 10 de pentáculos al reverso, 10 de espadas, 6 de pentáculos, as de pentáculos. Mira, hay algo acá que tiene que ver mucho con la carrera aparentemente de este personaje. Temas de dinero, distancia, asuntos materiales, por ejemplo, pueden estar interfiriendo en lo que es esta conexión. Temas del hogar, por ejemplo, también. Pero siento que esta persona está comenzando a soltar el conflicto que viene de eso y ya está comenzando a... Es como lo peor ya ha pasado, ahora es tiempo de soltar, ¿no? Y esta persona quiere entregarse a ti, quiere entregar lo que quizás no te ha podido dar antes, tener una relación recíproca y equivalente, y viene con este as de pentáculos. Esta persona quiere tener una oportunidad de nuevos comienzos contigo. Al final del día sí, viene para allá, se está proyectando para eso, se está como gestando la energía para eso, ¿bien? Pero sí, claro, tu persona tiene que soltar ciertas cosas, ¿no? Y eso es lo que está haciendo. Y cuando la suelta hay una energía que se libera y les da claridad. Y le da la oportunidad de avanzar algo que no ha estado avanzando en su vida. Siento como hay ciertas frustraciones o entorpecimientos en el camino de esta persona especial, pero está trabajando para liberarlos. Insisto, nada de esto realmente te dice, Aries, tienes que quedarte aquí esperando cualquier cosa, ¿no? Ojalá siempre poder liberarnos de las expectativas y permitir que las cosas fluyan y tú seguir trabajando en ti y trabajando en esa independencia que tienes, ¿no? Y si es que viene, maravilloso, y si es que aún así, cuando venga lo deseas, perfecto también. Sí viene con una oportunidad para ti, sí siento que lo estás sanando, pero el resto sí, siempre va a ser tu decisión, Aries, ¿ok? Vamos a darte un poco de consejo. Me gustaría ver el oráculo de Mindfulness para darte algunos consejos para ti. ¿Bien? Bien, esta carta nos dice, sea flexible. El arte de la vida radica en readaptarnos permanentemente a nuestro entorno. Bien, no tener una idea fija de qué es lo que tiene que pasar o cuál es el resultado que tengo que tener. Eso me causa apego y también resistencia, porque si las cosas pasan, ¿no? Como no estoy esperando que sucedan, luego se genera sufrimiento. Bien. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y algo muy bueno en esto, en este consejo en particular, te dice, sé flexible, porque quizás las cosas no van a salir de la forma en la que tú quieres, pero siempre que la vida nos está cerrando una puerta, nos está abriendo una ventana. Y eso solamente lo voy a poder ver si es que soy flexible. Si es que no estoy en modo flexible, me voy a quedar ahí pegada o pegado, ¿no? Mirando la puerta que se me cerró. ¿Por qué no se abre esta puerta? ¿Por qué no se abre esta puerta? Porque no me estoy moviendo yo. Aquí hay algo que tengo que transformar y es en mí, ¿no? Nos empoderamos desde ahí. ¿Cómo puedo comenzar a observar más las oportunidades que las puertas que se me cierran en ese sentido? ¿Bien? Vamos a mirar un poco más de consejo. Me gustaría ver consejo de tus ángeles. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Quién necesita escuchar a Aries hoy? Bien. Cuando tú tomas excelente cuidado de ti mismo, todo el mundo se beneficia. Date un relajo, ¿bien? Como un masaje, un baño de sal o una pedicure. Bien, esto significa relájate, preocúpate de ti por un rato, ¿no? Eso está importante y está buenísimo también. Omega, la victoria. Tu deseo viene a darte frutos, ¿no? Y
mantente trabajando en ti, mantente trabajando en lo que estás haciendo, en esta contemplación también. Te va a ayudar a ganar ciertas conclusiones. Pero también enfocarte en ti, liberar esa energía, relajarte un poco, suelta la energía de preocupación y permite que las cosas fluyan más fácilmente, y muchas veces también cuando menos lo estamos esperando es cuando se manifiestan estos deseos. Bien, así que te lo dejo ahí como un consejo para ti, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo para ti hoy, Aries. Espero haberte ayudado con esta lectura. Cuéntame qué te ha parecido en los comentarios. Y nos vamos a estar viendo pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Tonight, I opened up my eyes. Tonight